Le toca entonces cuantitativas, la edad y la pregunta 23. Y cualitativas, la pregunta 21 y la pregunta 25. Gracias. Y a Ricardo le toca la edad y la pregunta 24, que son cuantitativas. Y la pregunta 8 y la pregunta 9, que son cualitativas. Pero veamos en estas de Ricardo, por ejemplo. Si ven ustedes aquí en la edad, nuestras modalidades son cuantitativas, ¿no? O sea, son números. Entonces, por eso es que podemos hacer todos los cálculos. Si vemos la 24, que es la otra cuantitativa que le tocó. Lo mismo, ¿no? Sus modalidades son en número. Pero si vemos, por ejemplo, las otras que le tocaron, que es la 8 y la 9. Vean, las modalidades son nominales, ¿no? Es decir, de esto no podemos sacar promedio. ¿Cómo vamos a sacar un promedio de esto? ¿Cuál es el promedio de la lengua que habla? Es imposible, ¿no? Entonces no podemos sacar promedio, no podemos sacar asimetría, no podemos sacar kurtosis, no podemos sacar desviación estándar, ¿no? Entonces, por eso es que les digo, ya que se pongan a hacerlo, se van a dar cuenta que no pueden hacer. En estas no pueden hacer todo, ¿no? Lo mismo la 9. Lo que tenemos aquí en las modalidades son cualitativas y en este caso además son no es escala de Likert, pensé que era escala de Likert, pero no. Son cualitativas, son nominales también, ¿no? Entonces, de esto no podemos sacar un promedio, ¿no? Podemos identificar moda, podemos identificar mediana, pero el promedio ya no podemos calcularlo. Mediana, ¿por qué? Porque la identificamos en la posición. Todos los que contestaron cómo está la posición. Moda, pues porque tenemos aquí el que más se repite. Pero en el caso del promedio, pues ya no podemos calcular el promedio. ¿Por qué? Porque esto no lo podemos multiplicar, ni dividir, ni nada, ¿no? Entonces, por eso les digo, ya que se pongan a hacerlo, van a ver que no se pueden confundir. Mientras que en esta, pues sí, aquí sí podemos sacar media, mediana, moda, cuantiles, asimetría, kurtosis, todo lo podemos calcular acá, ¿no? ¿Listo? Sí, Bien. profesora. Vamos entonces a iniciar. Yo creo que nada más nos quedamos en la parte de teoría y ya los métodos. Vamos a ver 2 métodos que están, aparte están facilitos. Vamos a ver 2 métodos el próximo lunes. Y vamos a ver otro que no es, bueno, que es de los periféricos el martes, que también es bastante amigable y es bastante fácil de elaborar. Pero ok, bueno, lo que vamos a ver en esta unidad. El lunes no tenemos clase, a ver, déjeme ver. Ajá. Y no, O el lunes se quedó como profesora. asesoría, o como es que tenemos el lunes Hasta todo el el día viernes. clases. No, sí, tenemos una asesoría, ¿no? No, parece la pusieron martes, ya aquí lo tengo, martes. Ajá. No, la asesoría del martes la vamos a tener, pero esa va a ser para ver cómo van con sus entregas, ¿no? Porque tienen que entregar el viernes. Entonces el martes, ¿Y el martes pues los a que qué hora, tengan profesora? duda, que se estén atorando cualquier cosa, a ver, aquí tengo anotado a la 1, según esto, mi lista. Entonces a la 1, pero bueno, eso es para los que tengan problemas, ¿no? Si se atoraron con algo ahí en lo que van a entregar, si no saben cómo avanzarle, pues nos vemos ahí el lunes a la 1. Si van trabajando bien, no hay problema, pues entregan el viernes su archivo de Excel del análisis estadístico y sin problema, ¿vale? ¿La asesoría Bueno, va a ser entonces, en la misma liga? ¿perdón? ¿La asesoría va a ser en la misma liga, profesora? Sí, en la misma liga. Ok, gracias. Ok. Sí, pero entonces, bueno, las dos herramientas las vemos pues a lo mejor hasta nos da tiempo de ver las 3, porque son bastante sencillas.
Igual y vemos las 3 el jueves y el viernes hacemos ejercicios de práctica, ¿no? Para practicar más estas. Pero bueno, vamos a ver ahora este tema que es series de tiempo. Como tal, las series de tiempo pues son también series como las que hemos estado trabajando, con la única diferencia es que siempre se van a estar analizando a través del tiempo, ¿no? Pues se llaman series de tiempo, en lugar de tener, por ejemplo, como modalidad del 1 al 5 o la edad entre, que era creo que 14 y 95 años, lo que vamos a tener siempre es que lo vamos a estar viendo cómo se modifica a través del tiempo, ¿no? Es decir, algo muy típico es, bueno, cómo se modifican los precios a través del tiempo, o cómo se modifica la utilidad bruta a través del tiempo, cómo se modifica el monto de los activos fijos en el tiempo, ¿no? Es decir, todo lo vamos a estar viendo a través del tiempo. Cualquier serie nosotros podemos analizarla si es que se encuentra la información, ¿no? Pues con series de tiempo. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, estadísticamente como tal necesitamos por lo menos 20 datos, ya lo habíamos comentado, para que pueda ser representativo estadísticamente. Sin embargo, cuando hablamos específicamente, por ejemplo, de aplicación a negocios, de microeconomía, podemos inclusive trabajar con menos datos, podemos trabajar con 5 datos. Si tenemos una empresa que estamos analizando, es una empresa que ya tiene mucho tiempo, entonces a lo mejor sí sería lo más adecuado el poder tener nuestros 20 datos para hacer nuestro análisis de series de tiempo, ¿no? Pero si, por ejemplo, lo que tenemos es una empresa muy joven, no podríamos aplicarlo hasta que no tengamos por lo menos 5 datos o 5 años de resultados, ¿no? Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un análisis histórico, pues entonces no lo haríamos, si es muy nuevo la empresa, pues entonces no lo haríamos por año, lo haríamos por meses, ¿no? Tener por lo menos los últimos 20 meses o los últimos 5 meses para poder hacer el análisis. Inclusive puede manejarse, ¿no? Según los periodos contables, ¿no? Puede ser de bimestral, puede ser trimestral, puede ser semestral, pero donde normalmente se recomienda que se aplique, pues es anual, ¿no? Porque ahí sí podemos ver las modificaciones, pero dependerá de qué tan importante o qué tan relevante es analizar en el tiempo esos datos, ¿no? Si, por ejemplo, un dato que nos rompería mucho la información, pues sería justamente el comportamiento de este año, ¿no? Y del año pasado. Si tenemos una empresa de la cual queremos analizar a lo mejor su rentabilidad, pues ¿qué necesitamos? Pues su utilidad neta y algún otro dato, ¿no? Sería, no sé, dependiendo del tipo de utilidad que queremos analizar, ¿no? El monto de los costos, o si queremos analizar bruta, pues el costo de ventas o los costos de producción. Si queremos analizar nuestra utilidad neta o final, bueno, la utilidad y las ventas en general, ¿no? Vamos a analizarlas a través del tiempo. Pero este año en particular y el pasado, pues nos romperían los datos que teníamos, ¿no? Es decir, no podíamos comparar a lo mejor diciembre del año pasado con diciembre del año anterior. Entonces, tendríamos que realizar algún tipo de tratamiento estadístico que le quitara importancia al año pasado, ¿no? Y eso lo vamos a ver justamente con los promedios móviles. Si nuestros datos son iguales, más o menos va en buen camino la empresa, no tenemos años que sean así muy cambiantes como el año pasado o este año, y la empresa ha trabajado todos sus meses sin problema, bueno, pues entonces podemos aplicar justamente solamente promedios, ¿no? Promedios o suavizamiento exponencial. ¿De qué dependerá? Pues justo de ese análisis que nosotros podamos hacer de qué tan relevante o no relevante son algunos años. Entonces, también hay herramientas estadísticas para poderle quitar un poquito de importancia a los años atípicos y de todos modos usar esta herramienta de series de tiempo para hacer proyecciones, ¿no?
Particularmente, las series de tiempo nos ayudan a analizar qué es lo que ha sucedido en el pasado, cómo se han comportado nuestras cuentas en el pasado, pero además otra utilidad que tiene es que nos permite hacer proyecciones a futuro. Proyecciones obviamente en función del comportamiento estadístico de esos datos tal cual nosotros los tenemos. Entonces, para eso nos van a servir las series de tiempo. ¿Y a qué se lo podemos aplicar en negocios? Bueno, pues a cualquier herramienta, uno, que necesitamos analizar a través del tiempo. Particularmente pueden ser todas las cuentas que nosotros tenemos en contabilidad, todas, ¿no? Puede ser el inventario, puede ser lo que se ha gastado en publicidad y promociones, puede ser las donaciones que ha recibido la empresa o la sociedad, puede ser tal cual la conformación del capital social, es decir, se lo podemos aplicar a cualquier tipo de cuenta contable que nosotros tenemos, ¿no? Además, a otras herramientas en negocios, como por ejemplo es el comportamiento de la demanda o de la oferta, ¿no? Podemos analizarla en el pasado, cómo se ha comportado, si es creciente, si no es creciente, cuál es su tendencia, y entonces podemos usar esa información estadística para proyectar cómo va a ser en el futuro, ¿no? Ah, bueno, pues si la demanda ha tenido una tasa de crecimiento buena, pues ¿qué esperamos para los siguientes años, no? Entonces, para eso nos va a servir este tema de series de tiempo. Vámonos hasta acá. Decíamos entonces, una de las mayores utilidades es hacer pronósticos, ¿no? O proyecciones. ¿Qué necesitamos? Pues datos cuantitativos históricos, ¿no? Sin duda, para poder hacer pronósticos, no lo vamos a poder hacer de forma cualitativa, ¿no? Entonces, ahí sí necesitamos cuentas que sean cuantitativas. Las cualitativas en esta ocasión no nos van a servir mucho para hacer análisis de series de tiempo para pronósticos. ¿Para qué nos va a servir? Pues para poder vislumbrar o proyectar hacia el futuro cómo se comparten. Algo importante aquí es que nosotros no podemos, con los resultados que obtengamos estadísticos, asegurarle a nadie al 100% que ese va a ser el comportamiento en el futuro, ¿no? Son proyecciones como tal. Entonces, tal cual le diremos, ¿no? Según la tendencia, según el comportamiento de tus datos, si todo el entorno o todas las causas externas se encuentran de la misma forma, entonces la tendencia que tú vas a seguir o los posibles números que vas a tener para los próximos años serán tales, ¿no? ¿Qué se requiere entonces? Bueno, pues tener datos que sean válidos y que estén disponibles. Disponibles, es decir, que contemos con ello. Ya decíamos, si es una empresa muy joven, bueno, tenemos que tener por lo menos información mensual. Si es una empresa que ya tiene más de 5 años, de preferencia, pues la información disponible y con la misma metodología para poder efectivamente compararla entre ellas, ¿no? Y que sea válida, que no haya maquillaje de la información, ¿no? Que la hayan hecho más agradable a la vista de los inversionistas y entonces en realidad no nos sirva para hacer análisis. Que sea precisa, que obviamente aplicar este método no sea costoso, ¿no? No sea oneroso para la empresa. Que efectivamente podamos obtener beneficios de resultado, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué proyectamos nuestro inventario si es un dato que no necesitamos, ¿no? Si el inventario se determina en función de los lotes de producción y no se van a modificar, ¿no? Entonces, si no necesitamos hacerlo, ¿para qué lo hacemos? Si nos da algún tipo de beneficio, nos ayuda a tomar decisiones, entonces, evidentemente, pues será muy útil aplicarlo. Hay que tener en cuenta cuánto tiempo a futuro se debe de pronosticar para elegir qué método de proyección usamos. Por ejemplo, vamos a ver que si nosotros tenemos datos de 5 años anteriormente para poder hacer análisis, pues entonces no vamos a poder pronosticar 5 años más. Podemos pronosticar a lo mejor 4 años más, pero no vamos a poder de ninguna forma pronosticar 6 años, 7 años, 10 años, ¿no? Si solamente tenemos disponibles 5 datos, no podemos hacer proyecciones más allá de n-1, ¿no? Es decir, no podemos hacer proyecciones más allá de 4 datos. Hay otros métodos que sí nos permiten, ¿no? Particularmente si tenemos series largas, sí podemos hacernos. Si tenemos una serie de 100 datos, pues sí podemos también hacer
pronósticos de 100 años hacia el futuro, pero tampoco necesariamente tiene mucho caso hacerlos, ¿no? Es decir, si tenemos una empresa que lleva 100 años, pues ¿para qué queremos pronosticar 100 años si sabemos que pueden pasar muchas cosas y entonces obviamente ese pronóstico se modifica, ¿no? Que tampoco nos va a servir hacer proyecciones a 100 años. Entonces hay que tener muy claro cuánto queremos nosotros proyectar hacia el futuro, cuántos periodos, sean meses, sean bimestres, sean años. ¿Cuál es el tiempo que se tiene disponible para hacer el estudio, ¿no? Además de la información disponible, ¿cuánto tiempo se tiene? Porque también de eso dependerá el método que nosotros vamos a elegir para hacer proyecciones. Y también, por supuesto, el ciclo de vida de los productos. Si ya tenemos un producto que está en su etapa de maduración o en su etapa de declinación, pues entonces, aunque tengamos datos previos, históricos, ¿no? De altas tasas de crecimiento, y aunque hagamos una proyección, lo más seguro es que no se cumpla. ¿Por qué? Porque además entran otras cuestiones que no son propiamente estadísticas, como el ciclo de vida de los productos, ¿no? Ok, una vez que tenemos entonces ya decidido esto, tenemos que tener en claro que debemos de trabajar con datos válidos, ¿no? Y que a su vez los resultados de esas proyecciones que nosotros hagamos, pues va a depender de cuál es la calidad y la validez de la información que nosotros usamos para proyectar. Si hay algún cambio, ¿no? En las variables, pues evidentemente vamos a perder validez. Es decir, por eso hablábamos de estas situaciones de años atípicos, ¿no? Las condiciones cambiaron, se desató una pandemia, muchos negocios tuvieron que cerrar 3 meses y algunos tuvieron que cerrar más tiempo. Entonces, obviamente, si nosotros usamos para hacer la proyección los años anteriores, de 2019, bueno, de 2014 a 2019, entonces evidentemente esas proyecciones que nosotros tenemos van a tener menos validez porque no estamos considerando el comportamiento de estos años atípicos que fueron los de la pandemia, ¿no? ¿De qué va a depender entonces el método que nosotros elijamos para analizar series de tiempo? Bueno, de qué tan preciso es, ¿no? ¿Cómo nos puede dar menos niveles de error? ¿Y cómo podemos disminuir también, por supuesto, esos errores o el costo que podría tener ese error? Deben de ser datos que sean sensibles, es decir, debemos tener en cuenta que hay cuentas que pueden, por supuesto, cambiar frente a cambios en la economía, ¿no? O cambios en el mercado. Entonces, también debemos de tomar en cuenta eso. Deben de ser el método debe ser lo más objetivo posible, ¿no? Para poder tomar en cuenta. Por eso decíamos, si tenemos un año atípico, sí podemos también incorporarlo en nuestros datos, pero entonces tendremos que usar un método que sea muy objetivo y que sea sensible, por supuesto, para poder tomar en cuenta las variaciones que tuvimos en un año atípico. Hay diferentes métodos para hacer proyecciones. Tenemos los métodos subjetivos, los pronósticos visionarios, que normalmente se usan, por ejemplo, con método de Delphi, que son métodos cualitativos, e incluso se pueden hacer analogías históricas, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos vamos a encargar de esos que son subjetivos. Nosotros nos vamos a encargar de los modelos causales, ¿no? Por eso es que analizamos lo que pasa atrás en el tiempo para poder proyectar lo que pasa en el futuro, es decir, cuáles son las causas del comportamiento de esos datos en el pasado para poderlos proyectar. Y también vamos a ver este método, se le llama asociativo, que lo que hace es, a través del tiempo, analizar los comportamientos para poder hacer proyecciones tomando en cuenta la tendencia. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular tendencias. Ya lo hicimos, ¿no? Ya cuando vimos ahí, por ejemplo, nuestra gráfica de dispersión, vimos que si nosotros trazamos una línea en medio, que además esa línea en medio es nuestra media, pues nosotros podemos observar cuál es la tendencia del comportamiento, ¿vale? En las series de tiempo ya en específico, vamos a analizar además ciertos elementos de estas series de tiempo para poder identificar cómo se están comportando, ¿no? ¿Qué pasa con estos métodos
y sus componentes. Particularmente, pues vamos a analizar este que les decía, la tendencia. Ese es el que nos va a servir para su Profesora, reflexión. disculpe, es que